Bueno, falsedad y cinismo que tiene una periodista llamada María Santa Cecilia, periodista de Deutsche Welle, medio público del ente público de radio, televisión de Alemania, que publicaba un artículo titulado Cuba implosiona. ¿Debe la Unión Europea seguir apostando al diálogo con Cuba? Y el artículo es un canto a que la Unión Europea bloquee también a Cuba. No lo dice directamente, pero el mensaje es clarísimo. Sí, sí. Porque a quienes entrevista a esta llamada periodista, esto no es un periodismo, no es periodismo, esto es propaganda de guerra. Te voy a decir a quién entrevista, a quién le pide opinión y luego, para compensar un poco, también a quién le pide opinión. Le pide opinión sobre los recientes diálogos de la Unión Europea con Cuba. Suscitan la duda. ¿Suscitan la duda entre quién? Entre los que ella ha elegido para entrevistar. De hasta qué punto el bloque europeo apoya al régimen cubano mediante ese diálogo y con su financiación, con el dinero de cooperación de la Unión Europea. Numerosas críticas han cosechado los recientes diálogos entre Bruselas y La Habana. ¿Numerosas críticas de quién? ¿A quién has elegido tú como representante de esas supuestas críticas? ¿A quién? A fascistas, a criminales que están apoyando el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. A esos has elegido tú, que no eres una periodista, tú eres una propagandista de guerra. Elige. 1. María Elvira Salazar. Ay, no me diga. Cada euro enviado a La Habana financia la represión. 2. Y esta la conoces tú. Elena Larrinaga, de Luis. Vaya Dice pieza esa. El acuerdo Unión Europea-Cuba es inoperante a menos que se exija al gobierno cubano su cumplimiento y se impongan sanciones en caso de no hacerlo. Sanciones, que ya sabemos lo que son. Pero esta gente es que viven, mira, tienen un tufo bastante fuerte, ¿no? Hay gente, un tufo de colonizadores, neocolonizadores. Sí. Parece, creen que si pudieran esclavizar al pueblo cubano como, como los esclavos que vinieron de África. Cree que estamos en el siglo XVII, siglo XVIII, XIX. Vamos, increíble. Esa mentalidad colonialista, asesina, que vulnera, esa sí, vulnera todos los derechos humanos. Esa, que es la que tienen ustedes, que están anidadas en su cabecita, en su cerebro podrido, sus mentes podridas, ambiciosos, genocidas. Y después habla de, ¿cómo se llama? Es decir, que un acuerdo entre soberanos, entre Cuba, la Unión Europea. No lo soportan. No pueden. No soportan que un pequeñito como Cuba, que representa, es un símbolo para millones y millones y miles de millones de seres humanos de tantísimos países del sur global, no soportan que le siente a la Unión Europea en igualdad de condiciones y que diga, oye, si hablamos de derechos humanos, hablamos también de lo que pasa en tu casa. Exactamente. Como hizo con el gobierno de Obama. Vamos a hablar de derechos humanos y vamos a hablar también de la represión que tenéis ahí, la brutalidad policial racista que tienes en tu casa. Bueno, pero no solamente María Elvira Salazar y no solamente Elena Larrinaga, también le pide opinión a Gabriel Salvía, director de CADAL, Centro para la Apertura y el Desarrollo de América, que es un think tank de ultraderecha de Argentina, neoliberal y financiado por el gobierno de Estados Unidos. El diálogo que tiene la Unión Europea con Cuba excluye a la sociedad civil independiente, sí, claro, a los 4 malnacidos que dicen ser cubanos y que defienden la política de Estados Unidos. Y por último, ¿a quién le entrevista? A Laritza Diversent, directora de la organización Cubalex, que está financiada por el gobierno de Estados Unidos también, como, por cierto, Elena Larrinaga también. Sí. Bueno, la primera es que es congresista del Partido Republicano de Trump. Esa no hace falta que la financian. Bueno, la financia directamente el gobierno porque es... Sí. Pero el resto
Elena Larrinaga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, está pagado por la NED y por la USAID, es decir, por el gobierno de Estados Unidos. El de Cadal, por el gobierno de Estados Unidos, Departamento de Estado. Y Cubalex, por la NED o la USAID, ya no me acuerdo cuál de las dos, si no es por las dos. Es decir, ¿a quién entrevista Deutsche Welle? Al gobierno de Estados Unidos. Muy representativo las entrevistas, ¿no? Muy representativo. Y esos son los que dice que están a favor o apoyando al pueblo cubano. También dijo encargado de negocio de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, que se reunió en Madrid con un grupito de malnacidos, de gente desconectada de la realidad, de gente también, como dijo José al principio, de unos militantes de Vox, ya podrán imaginarse. Se reúne con este individuo que viola, yo creo, la Convención de Viena y las convenciones de las relaciones diplomáticas de un país en otro. Se reúne ¿con quiénes? Con los servidores útiles de la política y criminal de los Estados Unidos contra Cuba, el país que le vio nacer un día, equivocadamente, pues reúne. Entonces, hablan de que apoyan al pueblo cubano. ¿A qué pueblo apoyan? O sea, cuando ellos se refieren al pueblo cubano, se refieren al pueblo que a los financiados por ellos. Financiados por ellos, que sirve a los intereses de ellos, no al verdadero pueblo cubano. El verdadero pueblo cubano es el que tiene un sentimiento patriótico y de independencia y soberanía para Cuba. El que lucha y se enfrenta a las mayores dificultades, pero no deja de ser patriota, no deja de ser revolucionario, no deja de ser un solidario y defensor de las conquistas de la revolución, que no son pocas. Y desde luego, contra ese muro, que es el muro del pueblo revolucionario, del pueblo patriota, chocan y seguirán chocando hasta su autodestrucción, porque no puede, esta gente, cuando pase la administración Trump y vea que Cuba sigue siendo revolucionaria, sigue siendo, como dicen ellos, comunista, vamos a decir, sí, comunista, le va a estallar la cabeza. Le va a pasar algo porque ya han apostado todo a esta administración o a este periodo presidencial de republicanos encabezado por Donald Trump. Se han apostado a eso. Cuando se termine, que va a terminar esta administración y pasará a la historia de forma una de las más genocidas, de las más criminales que se pueda concebir, pues a ver qué van a hacer esta gente. Y ahora, ¿qué autoridad moral van a hablar? ¿De qué van a hablar? De represión y derechos humanos cuando no levantan la voz, ni siquiera por decencia de lo que está pasando en Los Ángeles, en Estados Unidos, o en Gaza, en California, o en Gaza, que todavía o en Gaza, efectivamente. No. Entonces, ¿qué autoridad moral? Eso lo desacredita y lo pone en un espejo. Ellos mismos se ponen un espejo y no tiene, además, ninguno de ellos, porque hay una cosa, Estados Unidos ha intentado desde los primeros tiempos, el triunfo de la revolución, los primeros meses, de crear un líder, una quinta columna, pero un líder no lo han encontrado en 60. No, ya lo tienen, José Daniel Ferrer. Ah, mira. o el Coco Fariña. El Coco Fariña, no tiene un líder. La construcción de liderazgo les va un poquito mal. Es que no tiene líder. Y entonces lo que tiene están desacreditados, el pueblo lo conoce, el pueblo revolucionario lo conoce. Mira, Daniel Ferrer, tú lo has mencionado, un delincuente. Un delincuente, un violento, maltratador.